Vamos a iniciar con este tema de análisis estructural, ¿sí? Para analizar lo que vienen siendo armaduras, es decir, estructuras como las que se utilizan en puentes o las típicas estructuras que se hacen a veces para construir techos y diferentes tipos de cosas, ¿no? Son como estos de aquí. Hay dos métodos para analizar estructuras, armaduras, el método de nodos y el método de secciones. Primeramente voy a empezar con el método de nodos, ¿no? Es un tema muy sencillo que una vez ya que se conocen lo que son los vectores, sumas de fuerzas, se puede entender fácilmente, no es nada complicado. El método de secciones puede ser un poco difícil porque el mismo nombre lo dice, tenemos que cortar la armadura en diferentes secciones y hacer un análisis de cuerpo rígido, ¿sí? O sea, sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas. Pero bueno, eso lo veremos como llegue el momento, ¿no? Entonces, estas son armaduras, simplemente son estructuras formadas de triángulo. Ya se sabe que los triángulos es el tipo de forma que es más rígida, es más sólida, o por así decirlo, es más estable también. Por eso la mayoría de los edificios, puentes o techos están formados por estructuras que forman a su vez triángulos rectángulos, ¿sí? Como saben, el centro de un triángulo rectángulo está a un tercio de su base. Eh, Nosotros al formar un triángulo, como por ejemplo este de aquí, pues podemos ver que esta parte, esta estructura está sostenida por este eslabón. Eh, si nosotros quisiéramos estirar estos dos nodos, este eslabón lo detiene, también este de aquí ayuda. Entonces los triángulos es la estructura más firme o más estable que hay, la figura geométrica. Es más estable que un cuadrado, pues entonces por eso se utilizan mucho los triángulos para formar lo que vienen siendo las armaduras de puentes o de edificios, ¿no? Para este análisis de nodos, de estructura, nosotros no vamos a considerar lo que vienen siendo las dimensiones de cada eslabón, es decir, a nosotros no nos interesan mucho las dimensiones de este elemento, simplemente las fuerzas que están actuando. Los tipos de uniones de los eslabones, pues, pueden ser diferentes. Tenemos este de aquí, básicamente esos son remaches o tornillos, ¿sí? O tenemos este otro tipo de unión. Al final de cuentas, nosotros queremos saber las fuerzas que se están actuando en cada elemento, en cada eslabón, para poder determinar este tipo de unión, qué tan reforzada tiene que estar. Si vamos a utilizar aquí tornillos para unir estas dos piezas, todos los eslabones, qué tantos vamos a necesitar, va a depender de las fuerzas que estén actuando. Lo mismo por aquí, para determinar este pasado de qué dimensiones tiene que tener, pues tenemos que conocer las fuerzas que están actuando sobre estos elementos, sobre este nodo, ¿sí? Al ser eslabones, que son básicamente barras de metal, pues las fuerzas que actúan sobre ellos pueden ser de tensión y de compresión, ¿de acuerdo? A diferencia de un cable que siempre está tensionando, los eslabones sí pueden comprimir. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener en estos problemas, pues simplemente nos van a dar una estructura, una armadura, nos van a dar una fuerza, nos van a dar puntos de uniones, ¿sí? Y nos van a pedir que determinemos cuál es la fuerza que está actuando en las reacciones en A, las reacciones en B, y las que vienen siendo las fuerzas que actúan sobre los eslabones, ¿sí? Bien, el método de nodos, entonces, ¿en qué consiste? Primeramente, si a nosotros nos dan una armadura como esta, nosotros no podemos empezar de aquí ni de aquí. Tenemos que empezar siempre del punto donde se están aplicando las fuerzas. ¿Por qué es eso? Porque en este punto A, pues yo sé que este eslabón está soportando alguna fuerza de compresión o de tensión. Este eslabón está soportando alguna fuerza de compresión o tensión. Es decir, que aquí yo tengo dos incógnitas que no conozco. Aparte, este pasador tiene dos reacciones en X y en Y que tampoco no conozco. Es decir, a mí no me sirve de nada analizar el nodo A porque no conozco absolutamente nada.
Lo mismo pasa en C. Tengo demasiadas incógnitas y no conozco nada. Pero aquí no, aquí la cosa cambia, porque conozco al menos esta fuerza de 500. No sé cuál es la fuerza que hay aquí ni la fuerza que hay acá, ¿sí? Pero al menos conozco esta de aquí. Y el análisis no consiste simplemente en eso. Tomamos el punto donde se están aplicando las fuerzas y hacemos un diagrama de fuerzas, diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están actuando ahí. ¿Sí? Tenemos aquí está, tenemos la fuerza de 500 newtons, tenemos que aquí hay una fuerza de B a A, ¿sí? Hacia abajo, y aquí tenemos una fuerza de B a C. Nosotros podemos suponer que esta fuerza es a tensión y esta es a compresión, o al revés, decir que las dos son a tensión o las dos son a compresión, no importa. Los mismos, las mismas ecuaciones, cuando nosotros hagamos las ecuaciones de equilibrio, se van a corregir, ¿no? Es decir, si esta fuerza yo supuse que iba a tensión y realmente iba a compresión, pues el resultado me va a dar negativo. Como en la tercera unidad, ¿no? Como vimos de equilibrio de cuerpos rígidos, es la misma. Bien, entonces analizando este nodo, pues lo único que tenemos que hacer, una vez que tengamos este diagrama de fuerzas del nodo B, pues simplemente es aplicar lo que vienen siendo las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Aquí sumatoria de momentos no nos va a servir. ¿Por qué? Porque estamos haciendo análisis de un nodo, de un punto, como si fuera un análisis de partículas. ¿Sí? Entonces aquí análisis de momentos no se utiliza. Usando el método de nodos, pues lo que viene siendo sumatoria de momentos no nos sirve, porque estamos haciendo análisis de un punto en particular. ¿Sí? Una vez haciendo las ecuaciones de equilibrio, pues vamos a encontrar esta incógnita y esta de aquí. Ya una vez teniendo estas dos, pues podemos analizar este nodo o podemos analizar este nodo y así se van, ¿sí? Es decir, que siempre se empieza por un nodo en donde se está aplicando una fuerza. Por ejemplo, este nodo de aquí es por donde se empezaría, este nodo de aquí. ¿Sí? Bien, entonces, voy a resolver un problema. Este está muy sencillo. Voy a buscar uno un poco más complicado. Voy a resolver este.
Bien, aquí está el problema entonces. Se ve un poco borroso, voy a... Ahí está. Bien, ese es el problema, ¿no? Nos están pidiendo, dejen checo, están pidiendo que determinemos la fuerza que actúa en cada uno de los elementos de la armadura y además indiquemos si los elementos están a tensión o compresión, es decir, que determinemos las fuerzas que están actuando y si están a tensión o compresión, obviamente también las reacciones. eh, bueno, no las están pidiendo, pero las vamos a calcular. Bien. Primeramente, tenemos que determinar sobre qué nodo vamos a empezar, ¿sí? Obviamente, siempre se empieza en el nodo donde menos incógnitas hay. Este nodo D, no puedo empezar yo aquí. ¿Por qué? Porque la fuerza de este elemento y de este elemento, para mí no son conocidas, ¿sí? Entonces, no puedo empezar por ahí. No puedo empezar en A porque no conozco nada. Ni este de aquí, no conozco absolutamente nada. De este punto de aquí, por ejemplo, yo veo que al menos conozco esta fuerza. Tengo estas dos incógnitas, pero conozco esta. Y de hecho, estas dos fuerzas se tienen que repartir esto. Es decir, que esta fuerza se va a transmitir a través de estos dos elementos de la armadura. Recuerda el principio de transmitibilidad. Cuando nosotros tenemos un objeto y le aplicamos una fuerza, esa fuerza se transmite a través de todo el objeto. Aquí tenemos un punto de unión, un nodo, ¿sí? Aunque sean dos objetos diferentes, es obvio que esta fuerza se tiene que transmitir a través de aquí y a través de aquí. Si esta armadura está en equilibrio, que aquí hacemos el supuesto que todas las armaduras están en equilibrio, significa que estas dos fuerzas tienen que balancear a esta de aquí, ¿sí? Estas dos producen una fuerza de 400 newtons en el eje Y hacia arriba, contraria. También van a producir una componente X, pero la principal es la componente Y que la tiene que balancear o la tiene que equilibrar, ¿sí? De tal manera que mi punto de inicio es este, el nodo C. Bien. ¿Qué es lo que hago yo en el nodo C? Simplemente hago un diagrama de cuerpo libre de ese nodo. Yo tengo aquí la fuerza CD. Yo voy a asumir que es tensión, ¿sí? Tengo también aquí la fuerza CB y tengo la fuerza que va hacia abajo de 400 newtons. Yo asumí que todas las fuerzas son a tensión, ¿sí? Pueden ustedes igual hacer un análisis, decir, si esta fuerza va hacia acá, esta armadura tiene que tensionar, esta tiene que comprimir, o esta tiene que comprimir. De hecho, lo más probable es que esta fuerza CB tenga que comprimir, ¿sí? Tiene que hacer lo contrario para contrarrestar esta fuerza. Es lo normal, es un análisis normal eso. Pero igual, si nosotros hacemos esta suposición, lo único que va a pasar es que algún resultado nos dé negativo. Esta fuerza de aquí nos dé negativo. Y vamos a entender que ese negativo nos está indicando que la fuerza va en sentido contrario, ¿sí? Entonces, lo que yo les propongo, les doy, ustedes supongan las fuerzas que van a tensión a compresión como ustedes quieran. Al final, las ecuaciones nos van a corregir. Bien, una vez teniendo esto, lo único que nosotros tenemos que hacer es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Y como estamos haciendo análisis de un nodo, estamos haciendo análisis de una partícula. Esto no lo estamos tomando como si fuera un cuerpo rígido, lo estamos tomando como si fuera básicamente una partícula. O sea, no hay, esta fuerza no va a generar momento ni esta en el punto C, porque están aplicadas sobre el origen. Entonces, la sumatoria de momentos no actúa aquí, en este tipo de análisis. Entonces, lo único que hacemos, aplicamos sumatorias de fuerzas en X. ¿Quiénes están actuando en X? Tenemos FCD negativo. En esta dirección estoy asumiendo que es negativo. Tengo FCB. FCB como no pertenece al eje X ni al eje Y, significa que lo tengo que descomponer.
Aquí me están dando que el ángulo de inclinación de este eslabón es de 45 grados respecto al Y. ¿Sí? Al ser de 45, pues eso va a coincidir que aquí también hay 45 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la componente X de FCB? Pues para empezar va a ser positiva, porque está apuntando hacia el lado positivo de las X. Y va a ser FCB, el ángulo este está orientado al eje X, entonces va a ser coseno de 45. Como son las únicas dos fuerzas porque este actúa sobre el eje Y, eso significa que esto es igual a cero. ¿Sí? Luego de ahí, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Tenemos la de 400 newtons que va hacia abajo, con menos 400. Tenemos esta FCB que va hacia abajo por seno de 45, igual a cero. Aquí vemos que podemos despejar FCB pasándolo hacia el otro lado positivo y dividiéndolo entre seno de 45. Eso nos da 565 newtons negativos. Como les dije, lo más probable es que esa fuerza se me vaya a compresión. Yo la puse a tensión, el signo negativo me está indicando que no, esa fuerza es a compresión. Y es lo que les dije, no, lo más probable es que sea a compresión para contrarrestar eso, ¿no? Pero no importa, yo la dejo así y la mantengo así. Bien, de ahí puedo sustituir, puedo tomar la ecuación de X, sustituir este valor que ya conozco y determinar FCB. FCB estaba negativo, lo voy a pasar hacia el otro lado positivo. Va a ser igual a FCB, que ya sabemos que vale menos 565. Se tiene que respetar el signo por coseno de 45. Eso nos da 399 newtons. Voy a anotar 400 por la cuestión de decimales. Y negativo. Aquí está. Significa que nuevamente esta tensión FCB que yo la puse, esta fuerza que la puse a tensión, realmente iba a compresión. Las dos van a compresión. ¿Sí? Entonces aquí mi supuesto está incorrecto. Bien, este es el análisis de nodo. Aquí yo ya acabo de analizar lo que viene siendo el nodo C. Yo ya determiné lo que vienen siendo las fuerzas de este nodo C. ¿Sí? Si yo continúo con mi análisis, pues, eh, pues ya conozco la fuerza de aquí, la fuerza de este elemento. Entonces ahora tengo que analizar otro nodo. La pregunta es, ¿va a ser cuál nodo? Obviamente el nodo A no lo puedo analizar. No he tocado nada de él, o sea, no sé nada de este nodo. Del nodo D es cosa diferente. Ya conozco la fuerza que está actuando sobre este elemento. Del nodo B también ya conozco la fuerza que está actuando de este elemento. El problema del nodo B es que este no lo conozco, este no lo conozco y aparte aquí, como esto es un pasador, hay dos reacciones en X y en Y que tampoco no conozco. Esos son una incógnita, dos incógnitas y las dos reacciones son cuatro incógnitas. Y recordemos que yo únicamente tengo dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, porque aquí sumatoria de momentos no tiene sentido, no se puede realizar una sumatoria de momentos porque estamos haciendo análisis de un punto, análisis puntual o de partículas, ¿sí? Entonces, al tener dos ecuaciones de equilibrio, significa que yo nomás puedo resolver dos incógnitas a la vez. ¿Sí? Es decir, tengo dos ecuaciones, obviamente nomás puedo tener dos variables. Si son tres variables, ya no se puede resolver. Entonces aquí tengo cuatro. Este nodo es imposible todavía, no se puede resolver. Pero ¿qué hay del nodo D? Esta ya la conozco, esta no y esta no.
Aquí tengo dos incógnitas. Este nodo sí lo puedo resolver. Entonces ahora voy a analizar el nodo D. Bien, si analizamos el nodo D, vamos a ver que tenemos la fuerza CD, que ya sabemos que vale, eh, este es CD, no sé por qué puse CD. La fuerza CD, que sabemos que vale 400 newtons. Aquí, ojo con esto. Esto yo sí lo considero clave. Yo ya conozco que la fuerza que actúa sobre este elemento es de 400 newtons, ¿sí? Yo ya sé que esta fuerza, para mi análisis de aquí, pues es una fuerza que va a compresión. O sea, es decir, yo aquí le puse atención, el signo negativo me indica que realmente va a compresión. Yo en el siguiente nodo, para mí, lo mejor y lo más conveniente es tomar la fuerza ya de manera correcta. Es decir, yo no voy a notar o voy a decir en mi análisis que esta fuerza va hacia acá, que va con presión, o sea, en el mismo sentido que esta, porque yo ya sé que no es así. Es lo que yo les recomiendo, ¿sí? O lo pueden manejar de esta manera para que coincida, para que no estén estas fuerzas, por así decirlas, encontradas, o si eso les hace ruido, por así decirlo. Pues esta fuerza la pueden poner en el mismo signo de acá, hacia acá, solo que aquí tienen que respetar que les salió negativo, porque este negativo automáticamente cuando plantean las ecuaciones les va a corregir eso y van a decir, no, pues que aunque yo la estoy dibujando que la fuerza va hacia acá, realmente ese signo negativo le estoy diciendo que va hacia acá. Entonces, esas son las dos opciones. Respetan el sentido que ya plantearon en el nodo C, respetando el signo de sus respuestas en ese nodo, o hacen la corrección en los siguientes nodos. ¿Sí? Ojo, no la corrección aquí. Aquí no me pongan este positivo y luego este pongan la flecha en sentido contrario y esta flecha en sentido contrario. No, porque las ecuaciones ya están planteando eso, ya están planteadas así. Esto sí lo deja, pero esto de aquí ya lo pueden corregir. O seguir con esto y automáticamente se va a corregir respetando signos y direcciones, como ustedes quieran. Entonces el nodo SCFCD ya lo conocemos. Sabemos que va a compresión porque aquí nos dio un negativo. Ahí está. Y ya lo considero positivo porque ya estoy dándole su dirección correcta. De ahí yo tengo este otro nodo y tengo, voy a dibujarlo así, otra fuerza. Entonces esta fuerza es la fuerza de A. Esta es la fuerza de B. Ángulos de inclinación. Esta de aquí tiene un ángulo de 30 grados. Nos están diciendo que este eslabón tiene una inclinación de 30 grados. Por ley de trigonometría, lo voy a explicar por si no se acuerdan. Si yo tengo así, si me dicen que este es de 30 grados, el opuesto es el mismo, de esta manera. Y es lo que pasa aquí. Me están diciendo que es 30 grados. Si yo lo prolongo y trazo el eje horizontal, este de aquí es 30 grados. Este de aquí. ¿Sí? Ahora, este de acá. Me están dando aquí que este eslabón tiene una inclinación de 45 grados respecto a Y. Significa que este de aquí mide, si lo medimos desde aquí hasta acá, 45 grados. O lo que es, este pedazo es 15 grados, como quieran ver. Ahí está. Ya conozco los dos ángulos de esas fuerzas. Entonces, yo estas dos fuerzas las puse que están a tensión. Siempre las dibujo así, se me hace más fácil, no sé. Pero igual me va a corregir. Si estoy equivocado, me van a corregir. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Quiénes están actuando en X? Tenemos FCD, que es positivo, 400. Luego tengo la componente FDB.
que pues va a ser positivo también, como la planteé aquí, f de b por la inclinación es 30 grados, el ángulo está referenciado al eje X, coseno de 30. Y tenemos también esta variable de aquí, f de a, que también la estamos planteando positivo y va a ser igual coseno de 45. Son las únicas fuerzas que hay, eso es igual a 0. Luego sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tengo en Y. Pues en Y tengo este componente, es puramente X, entonces no actúo en Y. Tengo estas dos. Tengo f de b, que estoy diciendo que es negativo, por seno de 30 grados. También tengo f de a por seno de 45 grados. Eso es igual a 0. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Como les dije, solamente podemos resolver dos incógnitas. Entonces de aquí tomo esta ecuación y la voy a igualar. Voy a despejar f de b va a ser igual a menos f de a por seno de 45 sobre seno de 30. Tomo la primera ecuación y sustituyo este valor. Entonces sería 400. F de b ahora vale esto, menos f de a por seno de 45 sobre seno de 30 más f de a coseno de 45 igual a 0. Tengo esta ecuación con una sola incógnita. Entonces, para resolver, solamente tengo que factorizar. Este 400 lo paso hacia el otro lado negativo. Y f de a que multiplica a menos seno de 45 sobre seno de 30 más coseno de 45 igual a menos 400. F de a va a ser igual a menos 400 sobre menos seno de 45 sobre seno de 30 más coseno de 45. ¿Sí? Entonces resuelvo. Nos da 565 newtons positivos. ¿Sí? Este término de aquí es mayor, entonces sobrevive negativo entre negativo, se vuelve positivo. De tal forma que f de b va a valer entonces 800 newtons negativo. ¿Sí? Entonces, el supuesto de f de a que haya ido a tensión estaba correcto y f de b tiene que ir a compresión. Es obvio eso. No todas las fuerzas pueden ser a tensión, alguna tiene que ser a compresión. Aquí el detalle es que yo no puedo saber cuál de estas dos es. Y no importa, como les digo, automáticamente me corrige las ecuaciones de equilibrio. Bien, ya con este nodo, pues yo conozco este de aquí y este elemento de aquí. Bien, continuando, ¿qué nodo sigue? Conozco este y este. Entonces, del punto B, yo ya conozco este de aquí, conozco este de aquí. Este de aquí no es conocido y como esto es un pasador, tiene dos reacciones, las cuales no conozco. ¿Qué significa? Sigo teniendo tres incógnitas aquí. Nuevamente, este nodo todavía no se puede resolver. ¿Sí? ¿Qué hay de este nodo? El nodo A. Como es un rodillo, nosotros sabemos que aquí hay una reacción allí.
Aquí hay una reacción BY y una reacción BX. Entonces de aquí, este ya es conocido, este no lo conozco, ni esto, entonces son dos incógnitas. Este sí lo puedo atacar, sí lo puedo resolver. Entonces voy a analizar el nodo A. Bien, analizando el nodo A, nosotros tenemos esta fuerza horizontal, que la voy a llamar fuerza AB. Tenemos esta reacción, que la llamo AY, y tenemos aquí la fuerza DC, no, perdón, DA, que esta yo ya sé que va hacia acá abajo, es la fuerza DA, que tiene un valor de 565 newtons. Así. ¿Sí? De mi análisis yo determiné que FDA era positivo, significa que decir que va a tensión en este punto es correcto. ¿Sí? Eh, Eso significa que la fuerza va en esta dirección. Bueno, realmente nosotros estamos diciendo que, estoy diciendo yo que está a tensión respecto al nodo, ¿sí? Pero realmente está a compresión respecto al eslabón, ¿sí? Aquí igual podríamos poner la fuerza que va de manera contraria hacia acá, que esa compresión. Es lo que nos marca el libro, es lo que comenta el libro, lo voy a poner en el PDF para que vean. Aquí está, por ejemplo. Esta fuerza, si asumimos que va hacia acá arriba, bueno, es que una cosa es la perspectiva del nodo y otra cosa es la perspectiva del elemento. Aquí la fuerza del nodo de esta estamos diciendo que va hacia arriba, ¿sí? Entonces significa que lo que viene siendo el eslabón tiene que compensarlo, o sea, tiene que ser contraria. Si esta fuerza va a tensión, lo que está haciendo lo que viene siendo el eslabón, pues actúa de manera contraria a tensión, ¿sí? Aquí está. Por ejemplo, esa es la fuerza de este elemento, es la fuerza de aquí, FA de 500. Entonces, ¿cómo transmite este elemento la fuerza al siguiente nodo? Pues la transmite de manera a tensión. ¿Sí? Aquí está. De tal manera que las fuerzas, este símbolo FA va hacia abajo y en el análisis va hacia arriba, porque lo que están transmitiendo es una fuerza a compresión. Es decir, que están comprimiendo al elemento, al eslabón. Por aquí estaba. ¿Sí? Si el elemento está a tensión, ¿cómo quedan las fuerzas? Contrarias. Si está a compresión, ¿cómo quedan? Contrarias. ¿Sí? Entonces, eh, eso lo explico por la situación esta. Aquí la fuerza se está transmitiendo aquí, está transmitiendo a tensión del nodo, o lo que es lo mismo, compresión del eslabón. Entonces significa que el eslabón está siendo comprimido. Esta flecha realmente debería ir hacia arriba. Lo voy a poner de esta manera para que veamos que eh, en teoría se tiene que corregir. Solo se va a corregir si esto está equivocado, solo se van a corregir lo que viene siendo, bueno, en este caso no se va a corregir. No, en este caso sí se tiene que colocar las fuerzas así. Sí, porque es la fuerza que conocemos. Una cosa es suponer las reacciones. Suponer yo que esta reacción va hacia arriba, esta reacción va hacia acá. Una cosa es eso. Y otra cosa aquí ya no es ya no es una suposición. Yo al colocar la fuerza de 565 newtons hacia abajo, yo ya estoy argumentando que va hacia abajo, porque esto no es una incógnita. Eso ya no es una suposición. ¿Sí? Entonces, con lo que tienen que tener cuidado son con las fuerzas
que ya han encontrado de aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta de aquí, FCD, nos salió que realmente lo que está transmitiendo va en aquella dirección. Esta de aquí entonces puede estar un poco incorrecto. Vamos a ver. El nodo D. FBD. Sí. Aquí hubo un detalle en el nodo D. Esta fuerza va hacia acá realmente. Entonces esta flecha aquí realmente son -400. Voy a poner -400. Esta flecha debe ir contraria. Sí. -400. Entonces aquí es +400. Menos. Más. Esta es negativa. Y esta de aquí, negativo por negativo, nos va a dar positivo. De esta manera. Es decir, que esta fuerza que realmente nosotros vimos que aquí, que actuaba hacia acá, eso es a compresión, o lo que es lo mismo, esa tensión del eslabón, ¿sí? Significa que esta fuerza de que está actuando en el nodo C y la fuerza que actúa en el nodo D tienen que ser opuestas. Aunque sea la misma magnitud, se tienen que dibujar de manera opuestas. O sea, esta flecha va hacia acá, entonces esta tiene que ir hacia acá, ¿sí? Eso nos da que estos sentidos se invierten. Esta realmente va hacia adentro, por ser negativa, y esta va hacia afuera. Eso significa que en el nodo este que tenemos, si esto va hacia adentro, significa que esta flecha de aquí va hacia adentro también. Bueno, esto lo voy a dibujar con una hoja nueva para no hacer otro rayo. El nodo A, tenemos la fuerza horizontal que es FAB, tenemos la reacción AY y esta fuerza entonces va hacia acá adentro, que es la fuerza DA, que vale 565 newton. Así. ¿Por qué? Porque realmente en este nodo la fuerza entra al nodo, ¿sí? Entonces, en el siguiente tiene que ser igual, tiene que entrar al nodo. Aquí, la fuerza CD nos dio negativo, significa que entra al nodo, significa que aquí también tiene que entrar al nodo. Y por eso esta flecha quedó negativo, o lo que es lo mismo, pues plantear la fuerza esta como negativo. Entonces, ¿por qué? Porque entra al nodo, va hacia el lado negativo de las X. Entonces aquí lo planteo negativo y hago todas las correcciones. De esta manera nos quedan los signos contrarios y esta fuerza realmente entra al nodo. En consecuencia, tiene que entrar al siguiente nodo, ¿sí? ¿Esto para qué es? Las magnitudes no se van a ver afectadas, ¿de acuerdo? Las magnitudes van a ser siempre las mismas. Lo que va a cambiar son los signos de las reacciones. Eh, y eso es importante porque si nosotros lo hacemos al revés, significa que esta Y nos va a quedar al revés y nosotros sabemos que esta de aquí no es posible. No es posible que esta reacción vaya hacia abajo. Esta reacción siempre va hacia arriba porque es de un rodillo, ¿sí?
Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos FAB, que es positiva. Tenemos también positiva la reacción esta de 565. El ángulo de aquí ya sabemos que es 45 grados. Es el que nos dan acá. Por coseno de 45 grados. Entonces, directamente aquí yo determino que FAB es negativo. Y es 565. Son 400 newtons. Ahí está. Entonces la fuerza va a compresión, ¿sí? Entra al nodo. O si lo quieren ver así, entra al nodo. ¿Qué hubiera pasado, como les digo, si lo hubiéramos puesto en el sentido contrario, ¿no? A como veníamos planteando, o sea, es decir, esta fuerza de aquí, yo la planteé al principio, me equivoqué, debía haberla planteado de esta forma, ¿no? Entonces, si yo la planteé como al principio que estaba de manera contraria, esta fuerza nos dio contrario, es decir, este hubiera tenido que plantear hacia arriba. Entonces, esta de aquí nos hubiera dado contrario, nos hubiera dado positivo. De lo que les digo, lo que cambian son los signos, no, no, no las magnitudes. Las magnitudes se iban a mantener igual, pero estos signos iban a cambiar. Bien, de ahí sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos a Y positivo, tenemos negativo 565 seno de 45. Entonces a Y es igual a 565 por seno de 45, que es igual a 400 newtons. Ahí está. Es lo que les estaba comentando ahorita. Si esta flecha yo lo hubiera apuntado para arriba, ¿sí? Este a Y me hubiera dado negativo, diciendo que a Y va hacia abajo. Y eso no es posible. En una reacción de tipo rodillo, no es posible que la reacción vaya hacia abajo, porque en un rodillo esto de aquí no tiene nada que lo una al suelo. Es decir, que si yo lo levanto, nada se me opone, porque es un rodillo, es una llanta. ¿Sí? Entonces ahí, aquí nos hubiera dado negativo, pues en consecuencia significa que algo está mal. No puede ser, serían los signos o los sentidos de estas fuerzas de aquí. ¿Sí? Y ya de ahí, el único nodo que nos queda, el último nodo, pues es el nodo B. Ya conozco este, conozco este, conozco este. Mis únicas incógnitas son las dos reacciones. Entonces ya lo puedo determinar. El nodo B, pues las reacciones como no son conocidas, esas sí las puedo suponer como yo quiera. Las fuerzas que son conocidas, esas no las puedo suponer. Esta fuerza de 400 newton realmente entra al nodo. Significa que a los nodos que se conecte, también la tengo que plantear que entra. Y ahí cambio el signo, ¿sí? Para no confundirse, la manera más fácil de analizarlo es, ¿la fuerza entra o sale de este nodo? Entra. Ah, bueno, en el siguiente nodo también tienes que plantearla que entra al nodo. Si la fuerza de aquí sale del nodo, en el siguiente elemento también lo tienes que colocar que sale del nodo. ¿Sí? Eh, tenemos también la fuerza DB. La fuerza DB, aquí está, vale 800 newtons. Sale del nodo, significa que aquí tiene que salir del nodo. FDB, que vale 800 newtons. Y luego tenemos la fuerza FCF. La fuerza esta de aquí, la CF, nosotros nos quedó, perdón, CB, nos quedó negativa, significa que entra al nodo, significa que aquí también entra al nodo. FCB, que vale 565 newtons. Ahí está. Inclinaciones. Esta de aquí tiene un ángulo de 30 grados y esta de aquí tiene un ángulo de 45 grados.
Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Quién tenemos en X? Tenemos FAB, que es positiva, 400 newtons. Tenemos la reacción BX, que la puse positiva. Aquí está. Tenemos la componente de este de aquí, que vale 8, de FDB, que vale 800 newtons, entonces es magnitud 800. La componente 30 grados está respecto al eje X, entonces es coseno de 30. La fuerza sale del nodo, entonces es negativo. Luego, tenemos FCB, que vale 565 por el ángulo es de 45, entonces es coseno de 45. La fuerza entra al nodo, significa que es positiva, es decir, esta flecha va hacia el lado positivo de las X. Todo eso igual a 0, significa que Bx tiene que ser igual a menos 400 más 800 coseno de 30 menos 565 coseno de 45. Nos da una fuerza negativa de 106 newton. ¿Eh? Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos BY, que es positivo. Tenemos las otras dos componentes. La componente FDB de 800 newton por seno de 30 sale del nodo, por lo tanto es positivo. La fuerza FCB, que vale 565 newtons por el ángulo de 45, entra al nodo, por lo tanto es negativo. Entonces, BY. Vamos a checar otra vez. Sí. BY vale menos 0.48 newtons. Yo podría decir que esta BY realmente debe valer 0. Aquí por decimales, me imagino que mejor vale 0. Ese sería el resultado. Voy a checar entonces en el PDF. Voy a checar los resultados para compararlos. El nodo B. El nodo B era el más complicado. Bueno, el nodo B no lo analizan, de hecho. Como no piden las reacciones, el nodo B no lo analiza. Pero vamos a analizar la fuerza AB. La AB, yo estoy diciendo que sale del nodo. El resultado es que sale del nodo. Aquí la AB nos están diciendo que el libro supone que entra al nodo. Veamos, FAB. Bueno, perdón. Yo supuse que salía del nodo, pero mi resultado me dio negativo diciéndome que no entra más bien al nodo. Y aquí está, el libro supone al principio que entra al nodo y eso efectivamente entra al nodo. Vale 546. Es la AB. A mí me dio 400 newtons. Vamos a ver. FBC 565, FCD 400 newtons, está bien. El nodo de FAD 565. Esta parte de aquí.
Esto de aquí, porque el ángulo que están utilizando es de 65 grados. El libro está haciendo un análisis de que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Sí? De cómo está la armadura, están diciendo que este es el eje X y por acá están planteando el eje Y, es decir, están utilizando ángulos diferentes, están planteando el sistema cartesiano de otra manera, ¿no? Por eso las fuerzas quedan diferentes, ¿sí? Pero si eso lo transportamos nosotros a nuestro sistema cartesiano, nos tiene que dar lo mismo. Aquí ayer no lo encontraron, por ejemplo, en el nodo A no lo buscó. F de S, 45. Este es el nodo D. Vamos a ver, a menos que yo haya tomado los ángulos mal aquí en el diagrama. Entiendo que este de aquí a acá son 30 grados y este eslabón de aquí es el que tiene 45 grados. Es 30 grados este de aquí. Y el otro es 45. Vamos a ver, modo D, lo plantearon. Hicieron modificar lo que viene siendo el plano, pero aunque hayan modificado el plano, tienen que tener los mismos valores. Voy a meter otra vez en la calculadora mis datos. A ver si no me equivoco en algo por aquí. FDB, paso positivo. Entre seno de 30. Ah, ya vi mi pequeño error. Y en esta parte de aquí me comí un coseno. En esta parte de aquí, cuando hago la sustitución, despejo esto de aquí y lo sustituyo acá. Pero aquí me hizo falta este coseno de 30. Aquí va aparte coseno de 30, por eso. Coseno de 45 por -1 entre seno de 30 por coseno de 30 más coseno de 45 menos 400, no, perdón, 400. Entre eso son 772 igual negativo. Menos 772 newtons. Ahí está. Era este coseno. Aquí cuando sustituí esto, lo sustituyo en esta ecuación. Faltaba poner el coseno de 30. No lo escribí aquí. Aquí aparte es por no, perdón. Este está bien aquí. Aquí en la sustitución es esto por coseno de 30. Ahí se me pasó eso. Bueno, 772 por seno de 45 entre seno de 30. Este de aquí no vale 800, vale más bien 1091 newtons. Ahí está.
Esta FDA, este no se usa ya más, este FDA sí se usa, que son los que van acá abajo. Aquí es 772. 772. Entonces sería 772 por coseno de 45. Esto es 545 menos 545 newton. Aquí también es 772. 772. El resultado es 772 por seno de 45. 545 newtons. Ahí está. Igual, esta reacción ahí no la calculó el libro, ¿no? Yo sí lo estoy calculando. Esta de aquí, pues tengo que corregir también esto, ¿no? Esta de aquí no es menos 800, es menos 1091. Así, más 1091. Y este de 565 vale en realidad 772. 772, 1091, 772. Así. Entonces el resultado es menos 400. De este de aquí es menos 400 más 1091 por coseno de 30 menos 772 por coseno de 45. Esto es 105, ¿no? Menos 105 newtons. Y esta de aquí, menos 1091 por seno de 30 más 772 por seno de 45. 0.38 newtons. Bien, ahí están las correcciones. Ya con eso coincide lo que tenemos en el libro, ¿no? Esta parte puede ser un poco engañosa, como tomó el plano inclinado el libro. Lo pueden tomar así si lo quieren analizar así. Yo no lo hago así, la verdad. Yo planteo mi plano cartesiano de manera normal, horizontal y vertical. Al final de cuentas es lo mismo. Ya vimos que ahí me equivoqué en lo que viene siendo un seno, un coseno. En un coseno que no anoté, perdón. Por eso no me quedó el resultado, me quedó diferente. ¿Sí? Al principio, y ahorita ya lo corregí. Al hacerlo de esta manera, lo que logra el libro es plantear la ecuación de manera muy sencilla, ¿sí? Al hacer el plano así de esta manera inclinado, logra plantear esta ecuación más fácil, ¿sí? A mí me queda un sistema de 2 por 2 donde tuve que sustituir y despejar, ¿sí? Pero pues no es nada complicado. Bien, entonces este viene siendo el primer problema. Voy a tomar un receso ahorita y regreso para resolver algún otro problema. Bueno, antes del receso voy a explicar también otra cuestión. Esto es importante en los nodos. Hay a veces en ocasiones armaduras o elementos que no están soportando fuerzas. Se llaman elementos de fuerza cero. Por ejemplo, si tenemos este de aquí, tenemos esta armadura de aquí, ¿sí? En un principio nosotros podríamos observar o decir, bueno, ¿sabes qué? Esta armadura no se puede resolver, por así decirlo. ¿Por qué? Si P es una fuerza conocida y analizamos el nodo C, vamos a ver que tenemos una incógnita, dos, tres incógnitas. Entonces ustedes me dirían, bueno, profe, pero aquí no se puede resolver porque tenemos tres incógnitas, tenemos tres fuerzas y solamente tenemos dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿Cómo lo resuelvo? Luego aquí en este nodo igual, en este nodo igual, pues yo les diría, bueno, analicen el punto A. En el nodo A tenemos dos incógnitas. Aquí en el punto D tenemos dos incógnitas. No conocemos ninguna de las dos fuerzas, pero son dos incógnitas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa en este análisis. Si analizan primeramente el nodo A, tenemos una fuerza que va de A a F y una fuerza que va de A a B, sobre el eje Y, sobre el eje E.
Si ustedes plantean la sumatoria de fuerzas en X, X igual a 0, Y igual a 0, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el nodo A en X? FAB. Entonces FAB vale 0, porque no hay ninguna otra actuando. Las fuerzas que están actuando en Y, FAE, F. ¿Qué otra fuerza? No hay ninguna otra fuerza. Entonces vale 0. De esta manera nosotros determinamos que estos dos elementos no están generando fuerzas. Por eso se llaman elementos de fuerza 0. Bueno, ¿para qué se utilizan entonces estos elementos, profe? Bueno, estos elementos se utilizan a veces para armar la propia estructura o simplemente para soportar ciertos tipos de cargas en determinados momentos. Es decir, que, no sé, sea una armadura de algo así y por alguna razón empieza a actuar una fuerza aquí, en el eje Y, para el cual la armadura no estaba diseñada, simplemente porque cayó, no sé, un árbol o una situación así. Entonces, en esa situación, este elemento va a generar fuerza de reacción. ¿Sí? Entonces, estos elementos de fuerza 0 son como elementos que actúan o van a generar fuerzas en situaciones eh, específicas, por así decirlo. ¿Sí? Pero como tal de la armadura no están generando ni una fuerza. Solamente actúan en casos de que a la estructura se le aplica una fuerza externa para que no estaba prevista, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, si analizamos el punto D, que tenemos dos incógnitas, si analizamos el punto D, aquí, pues el análisis hicieron un cambio de lo que viene siendo eh, el plano X y Y. Este cambio lo hacen para que sean más fáciles las ecuaciones, ¿sí? De tal manera que plantean así, las fuerzas en el eje Y, bueno, en el eje X primeramente, estamos diciendo que la fuerza que va de E a E va a ser para nosotros nuestro plano X, y hacia acá está el plano Y perpendicular. Entonces, esta fuerza de E actúa sobre el plano X. Si hacemos sumatoria de fuerzas de X, eh, bueno, sería esta más la componente X de esta. Si hacemos sumatoria de fuerzas C, esta como es componente X no actúa sobre el eje Y, la única que actúa sobre el eje Y es esta de aquí, que es su componente. Como es la única fuerza y el ángulo es diferente de cero, significa que la fuerza de C, realmente la magnitud debe ser igual a cero. En la sumatoria de fuerzas de X, pues 0 más esa componente de X, pues también es igual a 0. Significa que estos dos elementos no están generando fuerzas, ¿sí? No están generando, son elementos 0. ¿Eso qué significa? Que estos dos lo podemos quitar, estos dos elementos los podemos quitar de la estructura y volver a dibujar la estructura de esta manera, ¿sí? Y ahora sí, el nodo C se puede resolver, porque tenemos solamente dos incógnitas. El nodo F pues no se puede resolver, son estas dos incógnitas más las dos reacciones, ¿no? Este también son 4 y aquí hay 3, ¿sí? Entonces, estos son lo que se llaman elementos de fuerza cero, ¿sí? Aquí también hay otro ejemplo. Si analizamos el nodo D, nos vamos a dar cuenta que F de A vale 0, ¿sí? Obviamente planteando el plano X y Y de manera conveniente. Si ustedes dicen que esto de aquí se les hace difícil plantear el plano X y Y de esta manera, es lo mismo, lo pueden plantear de manera horizontal como ustedes quieran y les va a quedar un sistema de 2 por 2 donde van a tener que despejar de una y sustituir en otra. Y al final los resultados de los dos les va a dar 0. ¿Sí? De esta forma. Aquí, por ejemplo, si analizamos este de aquí, como les digo, movieron el plano convenientemente para que estos quedaran en Y. Aquí está diciendo que f de c y f de e es igual, y como este es lo único que está actuando sobre el plano X, pues tiene que valer 0. Es decir, que este eslabón no está haciendo nada. Si analizamos el punto C, vamos a ver que este eslabón tampoco está haciendo nada, porque esta tiene que ser igual a 0. ¿Eh? Y este de aquí, pues va a ser la única componente Y que X que va a estar actuando, entonces es igual a 0. Y vuelven a dibujar la armadura que queda de esta forma. Entonces hay análisis donde son así. Aquí, por ejemplo, yo les digo que este de aquí, la fuerza de F, esta, lo más probable es que no esté actuando.
¿sí? Porque esto tiene que ser igual a cero, esta no está actuando. De este caso sí, sí va a actuar, porque como se está aplicando esta fuerza, esta también se tiene que oponer, tiene que actuar aquí. Y es lo que le digo, ¿por qué son elementos cero? Porque se colocan a veces eslabones en una armadura, en una estructura, que sirvan de soporte en caso de que aquí actúe una fuerza, como está pasando en esta parte. ¿Sí? Cuando no están actuando esas fuerzas en caso, pues simplemente esta no actúa, no está haciendo nada, ¿sí? Pero en el otro lado de la armadura sí está actuando porque se está aplicando una fuerza de aquí, ¿sí? Entonces, este elemento es un elemento cero, lo más probable, ¿sí? Este de aquí, no les puedo asegurar que sea un elemento cero a menos que hagan análisis, porque esta fuerza se va a distribuir en quiénes, este y esta. Entonces tenemos que ver, ¿sí? En quién se distribuye. Esta fuerza de G, al parecer, esta de aquí es el elemento cero. O sea, analizamos el nodo G, vemos que esta tiene que ser igual a esta. Este es el elemento cero, ¿sí? Entonces esta fuerza se distribuye aquí, aquí, aquí y acá. Esta de aquí de F, si este es elemento cero, este también podría ser elemento cero. Vamos a ver el nodo en F. Esta vale cero, este es igual. Y F, BC, FBC, aquí está, es elemento cero también. Entonces, esta y este es elemento cero, este es elemento cero, esta de aquí, en el nodo H, como esta fuerza aquí va a estar en una reacción, no sé si podrá ser elemento cero este. Pero bueno, voy a tomar un receso y ahorita resuelvo este problema.